Buenos días a todos, ¿cómo están? Hola, Muy hola. buenos días a ti también, mi querido Juan Pablo. ¿Cómo están todos? Gracias por acompañarnos a la versión del viernes por la mañana para nuestro seminario virtual de Dealer Shop 2020. Con mucho gusto recibimos nuevamente al querido Juan Pablo Betancourt, como ustedes saben, superestrella del mundo de Control 4 y probablemente el gurú más importante que tenemos en habla hispana. ¿Cómo estás, mi querido Juan Pablo? Bien, muchas gracias. Por aquí, como te decía, disfrutando en estos días de las arenas del Sahara, que como no podemos ir al Sahara y no podemos ir hasta allá, entonces las arenas están llegando hasta acá. Exactamente, están colaborando con el COVID Las Arenas del Sahara y en vez de que la gente tenga que ir allá a verlas, ellas vienen hacia nosotros para que se mantengan en sus casas. ¿En serio llegaban las arenas hasta Colombia? En serio, en Bogotá y en Medellín, ayer hubo una neblina muy rarita en la ciudad y es debido a eso. ¿Y se puede sentir o es únicamente así No, como no se siente, visual? pero exacto, visual. Es como si vieras polución. Haz de cuenta como si fuera una polución, pero un poquito más amarilla. O sea, no está lloviendo arena como la gente cree. Si sacas un frasquito de la ventana, ¿no se te llena de arenita del No, desierto? No. no, para nada. Son micropartículas que simplemente lo que hacen es que hacen ver el paisaje más oscuro de lo normal, como si fuera neblina, pero no se siente nada, no hay diferencia. No, no huele diferente, no nada, no te raspa la Nada. garganta. Nada, aunque no he estado en la calle y he estado expuesto directamente a ellos, pero lo que he escuchado en las noticias es que no hay, o sea, prácticamente es visual, no más. Ok, bueno, menos mal hay una catástrofe del 2020 que no es tan mala. Bueno, no es catástrofe, ¿verdad? No creo que tenga nada, Sí, no creo nada que sea tan peligroso. peligroso. Esperemos que no Muy hayan bien, muertos a causa de eso. muy bien, mi querido Juan Pablo. Gracias a todos los que nos escuchan por acompañarnos. Y les recuerdo que la forma de hacerse ustedes visibles es por medio del chat, del panel de preguntas. Aquí es donde yo puedo verlos y mucha gente nos está aventando besos y abrazos. Al parecer, tú y yo, Juan Pablo, nos hemos convertido en En unas famosos. celebridades, ¿sí? En unas celebridades de este seminario. Parece que tú más que yo tienes más besos tú, los estoy contando. Hay una persona que nos manda los dos. Muy bien. Dicen que Y este es entonces, el webinar más y entonces, esperado del seminario. ¿por qué no lo hicimos en YouTube o en Instagram? A ver si nos llegaba una plaquetica de esas de 100 visitas, 200 visitas, 1000 visitas. Fíjate A que ver, no es a ver si por chiste, ¿eh? fin, a ver si por fin podemos disfrutar de plática a causa de Instagram y de videos. Estoy de acuerdo, pero hay que hacerlo. Mira, tú ya oíste que nosotros anunciamos que vamos a tener un webinar en formato podcast cada viernes y entonces te Podcast. invito a que lo hagas con nosotros y Ok, cada viernes podemos platicar no solo con la gente de México, podemos platicar con gentes de otros países y compartir experiencias, no solo de Control 4, pero también de tecnología en general. ¿Qué opinas? Te me podemos parece invitar. interesante. Lo hacemos en el horario que no sea de la merienda de Colombia, para no interrumpir a tus intestinos. No, yo ya Y los de tengo, qué? pues, toda esta semana los estuve entrenando y entonces desayuno tarde, tengo media mañana, ya lo manejo. Sí, y aquí hay un comentario muy perturbador en el chat, en donde dice que somos como Batman y Robin. Espero Y ser, por favor, Batman, yo no Robin. exactamente es lo que iba a decir yo. Te gané, Albert, así que soy Batman. Es correcto. Me has ganado, termino siendo Robin. Así que con esto despido el podcast, cierro la plática. No, fíjate que nosotros amanecimos, como dicen aquí en el chat, con una noticia de que hubo un atentado en contra de Omar García Harfuch. Este es el secretario de Seguridad Ciudadana. Y si buscan la foto en internet,
tiene una camioneta negra que terminó como queso gruyere, Uy, toda perforada. Parece que está bien en el hospital, pero ¿qué pasa en este país? ¿Qué está pasando? definitivamente. Sí. Creo que como personas nos falta todavía mucho porque así ha pasado aquí. Es curioso porque imagínate que acá hace 8 días, exactamente el viernes pasado, hubo algo que se llama el día sin IVA. El IVA es el impuesto que nos cobran a nosotros, que es del 19% por todo producto que tú compras en una tienda. Y hace 8 días era el día sin IVA, pero entonces era el día sin IVA y lleva gratis COVID-19, porque la cantidad de gente que había, o sea, si vieras las filas, la gente prefería comprar un televisor de 70 pulgadas a tener COVID. No, no, sí está. Nosotros, bueno, el IVA también es, en México también se llama IVA y es al 16% en casi todas partes de México. Hay algunas partes donde es un poco distinto, pero suena interesante, ¿eh? A ver si el próximo seminario lo hacemos el seminario sin IVA. ¿Qué les parece? Uy, suena interesante, sí. Eso sí, sin COVID, por favor. Exactamente. Oye, hay una persona que me pregunta, y esta va a ser la primera acción de colaboración que vamos a tener entre todos ustedes. Y hay alguien dice, necesito unas bocinas sumergibles para instalar dentro de la alberca abajo del agua. ¿Qué me pueden recomendar? Uy, Uy, yo pues, había visto unas hace muchos años, pero no recuerdo el nombre. ok. ¿Alguien del público que tenga algo de información? Creo que Electro Voice manejaba unas. No sé si alguien tiene experiencia en haber instalado algunas bocinas dentro de una alberca, abajo del agua. A ver, yo ya puse unas, dice Miguel Ángel Rebollar. ¿Nos podrías dar un poquito más de especificación? Ya hemos puesto las Electro Voice en el agua, dice Luis. Lo que no entiendo es cómo sonarán como... No, fíjate que el agua es un muy buen transmisor, como tú lo sabes, y la música se Dependiendo, porque transmite. para Wi-Fi no nos ayuda. No, para Wi-Fi no, pero para el audio sí. Y dicen que hay que poner un fusible. Ok. Si alguien nos puede poner la marca o el modelo, más bien el modelo, ahorita nos los va a poner Miguel Ángel Rebollar, con mucho gusto se lo voy a compartir a la gente que está preguntando. Dice, sonaba bien aún con la cabeza fuera del agua. Muy bien, qué bueno. ¿Ven cómo podemos ayudarnos unos a los otros, señores? Excelente. Dice que Interesante. lo pusieron en el Hilton. ¿Dónde está? En el Hilton San Luis Conrad. Muy bien, Miguel Ángel Rebollar, qué bonito. Espero hayas automatizado todas las habitaciones con Control 4. Y si no, O al menos la podemos zona pasar, social. o al menos la zona social, es correcto. Y si no, podemos pasar a retirarlo del chat. Suenan muy finos los agudos con las bocinas acuáticas. Ok, muy bien. Pues con esto hemos hecho un poquito de tiempo, le hemos dado oportunidad a la gente que se conecte. Tenemos ya más de 120 personas atentas. Así que con Qué eso bueno. te entrego el mouse, te entrego el micrófono y, señores, bienvenidos al podcast de Skills and Drivers de Control 4, el webinar más esperado de este seminario virtual. Y tenemos la presencia de Juan Pablo Betancourt, gurú y superestrella en el mundo de Control 4. Gracias, mi querido Juan Pablo, todo tuyo. Ok, muchas gracias. ¿Ven la pantalla? Vemos la pantalla. Correcto. Bueno, muy buenos días a todos. Feliz viernes para todos, ya terminando la semana, empezando el fin de semana, cosa que cuando estamos en casa no se siente la diferencia, pasan los días sin saber exactamente cuál día es, pero espero que puedan terminar la semana y disfrutar de el fin de semana con familia, en familia. Quiero que este webinar o este espacio sea más interactivo y que podamos resolver más dudas. Aquí tengo unas presentaciones
enfocadas un poquitico a lo que hablamos ayer o en estos días acerca de los botones de experiencia. Sin embargo, estoy abierto a cualquier otro tema o a cualquier otro contenido que quieran que miremos. Eh, Vamos a arrancar con lo que es la parte de botones de experiencia porque como estuvimos indagando por ahí esta semana y como pasa mucho con los integradores, pues no tenemos la oportunidad de verlos y de utilizarlos en nuestros proyectos. Entonces vamos a ver que hay unos drivers muy interesantes. Algunos de ellos son las actualizaciones de algunos iconos en algunos dispositivos, como puede ser, por ejemplo, un PlayStation 4, una videocámara, un HDMI, por ejemplo, cuando tengo un salón de conferencias y el salón de conferencias le quiero conectar un computador, entonces simplemente necesito una fuente que me muestre o que me permita al sistema conectar X o Y equipo, entonces puedo utilizar un HDMI. Hay algunos de estos y la mayoría de estos son algo que le llamamos no control, significa que cuando tú presionas la fuente, no vas a ver el tipo de proxy que aparece muchas veces en los dispositivos viejos, que es el flecha arriba, de izquierda, derecha, abajo, enter y todo lo que es la parte de botones, sino que simplemente cuando presionas este botón se ejecuta la acción, pero la pantalla sigue siendo, o sea, el screen o la pantalla táctil o el dispositivo sigue mostrando lo que es la parte de las fuentes. Entonces, esto es algo muy interesante. Les recomiendo que actualicemos los proyectos con este tipo de drivers y no solamente este tipo. O sea, es muy importante que cada que le hagamos visita a un proyecto, cada que, no sé, de pronto le hacemos mantenimiento, ofrecemos un mantenimiento a un proyecto, podamos aprovechar esa visita o hasta remotamente para hacer actualizaciones de drivers que están muy viejos y que hay versiones nuevas mejoradas que pueden servirnos mucho. Me ha pasado mucho, por ejemplo, con proyectos de 3, 4 años donde uno va, hace la visita y uno empieza a mirar el programa y uno dice, pero estás utilizando un driver de cortinas del 2015, del 2016, ¿por qué no estás utilizando el nuevo? Entonces, obviamente, cuando un cliente quiere hacer una actualización ahorita y tú coges y miras un proyecto de esos que tienen 4 años de viejo, uno empieza a mirar y uno dice, hijo de madre, me va a tocar aquí empezar a analizar driver por driver, el de las cámaras lo tengo que actualizar, el de las cortinas lo tengo que actualizar, tengo que eliminar el Forestore que no existe hace tiempo, pero igual está en el proyecto. Entonces, muchas veces cuando yo puedo hacer las visitas y cuando yo voy y hago las revisiones, puedo coger y hacer ese filtro, esa depuración, puedo dejar el programita mucho más eh, update, más actualizado al tiempo. Entonces, en algún futuro, si el cliente quiere hacer una actualización, pues posiblemente la actualización sea mucho más rápida a tener que coger y sentarme y revisar todo un proyecto que hace 4 años no le toco un driver o no le hago nada. ¿Sí? Entonces, esa es mi recomendación. Adicional a eso, también muy importante lo que es la parte de los backups. Recordemos, por favor, que hay que hacer backups progresivos. No se trata de yo hacer un backup y reemplazar el backup anterior, sino hacer backups donde yo tenga una secuencia, donde yo me pueda devolver en el tiempo y yo pueda decir, resulta que la programación que yo hice no está mala y tengo que volver otra vez y tengo que borrar muchas líneas de programación, pues entonces me devuelvo a un backup anterior que no tenía ese problema. Entonces ustedes pueden crear puntos estables de backups progresivos y secuenciales donde puedan tener cambios que vayan haciendo sobre el proyecto y siempre poderse devolver. Recomiendo que siempre que hagan el backup coloquen la fecha en la cual hicieron el backup, coloquen la versión del sistema operativo que está en el momento. O sea, si yo voy a hacer el backup en este momento de mi apartamento, entonces coloco apartamento con la versión OS 3.13 en la fecha del día de hoy y de pronto un comentario pequeño que diga qué cambio fue el que hice o algo básico que me ayude como a entender qué tipo de copia o de respaldo fue la que creé. Ok, entonces esos son como los tips que quería mencionar y espero poderles ir dando muchos más a medida que vayamos avanzando. Entonces, en la parte de lo que es los botones de experiencia, son muy interesantes porque son botones que nos van a permitir, primero que todo, tener una imagen mucho más real y mucho más interesante e interactiva de lo que tenemos, del dispositivo que queremos ejecutar. Y adicional a eso, muchos de ellos vienen con lo que es la parte de timer.
¿Qué significa eso? Que yo puedo coger y seleccionar dentro del driver varios tiempos y esos tiempos me van a permitir que el cliente pueda pasar de intervalos de tiempo, por ejemplo, si yo lo hago 5, 10, 15, 20, entonces cada que mi cliente presiona el icono va a aumentar el tiempo y ese va a ser el tiempo en el que el dispositivo va a estar encendido. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, una fogata no es una fogata que está 24/7 encendida, es una fogata en la que yo simplemente me reúno con mis amigos y posiblemente la dejo 1 hora, 2 horas funcionando, o de pronto la fuente en la mañana para un sonido chévere o un sonido interesante del agua correr y cosas de ese estilo. ¿La imagen de arriba era alguien que instaló un volcán en explosión en su casa o qué es? Es una fuente, está tipo piso, pero pueden ser, es abierto a lo que quiera el cliente, a lo que quiera el integrador. Ahorita vamos a ver algo muy interesante y es un driver que les voy a mostrar que quiero que revisemos a ver cuántos, es más, no sé, Albert, si podemos mirar cuántos de los integradores y de los que tenemos acá de las 140 personas han utilizado Experience Button o han Es muy utilizado fácil, este es muy tipo fácil. de driver. Levántenme la manita, señores, y ahorita te digo. Y mientras te hago una pregunta que dice así: ¿los drivers y skills tienen un precio? No, los drivers son completamente gratuitos, los que están en la base de datos de Control 4 y el skill, o sea, cuando estamos hablando del skill hay dos tipos. El skill puede ser el Smart Skill del Education, donde son videos de 3 minutos donde tú puedes ver cómo hacer cosas, que ahorita vamos a mostrar algunos de ellos. O puede ser el skill que utiliza el Alexa para comunicarse con Control 4. Entonces, el skill que utiliza el Alexa para conectarse con Control 4 no tiene costo, es completamente gratuito, pero para poder conectarte con Alexa tú tienes que tener Foresight. Los drivers que estamos viendo aquí son drivers completamente gratuitos que son creados por Control 4 para ustedes y para que ustedes lo puedan ofrecer a sus clientes. Existen drivers que tienen costo, pero esos drivers que tienen costo no son nuestros de Control 4, son personas, desarrolladores de software que han hecho drivers, que trabajan, que son dealers de Control 4 o distribuidores de Control 4 y han hecho drivers para ciertas cosas, como por ejemplo el ring que habíamos hablado hace días. Entonces, por ejemplo, el ring tiene un costo, el driver, y lo puedes integrar a Control 4. Entonces, hay Muy drivers bien. que sí tienen costo, no son nuestros. Y tristemente te anuncio que solo 13 personas de las que te están escuchando, o sea, el 9% de la audiencia, han instalado este tipo de skills y drivers. Me apenan, señores, me apenan, es una vergüenza. Es No, justo, mi querido Juan Pablo, por lo que este webinar es necesario y el webinar que vamos a estar dando cada viernes va a ser necesario. Si ustedes quieren dar una experiencia magnífica a sus clientes, necesitan, por favor, empezar a utilizar estas herramientas. Por favor, señores. Ok, exacto, Control for ya está en español. sí, dale, Te voy perdón. a, tengo varias preguntas sobre skills y drivers. Te voy a dejar avanzar y ahorita que termines skills o tú me dices cuándo empezamos a recibir preguntas, ¿te parece? Ok, perfecto. Bueno, Dale. entonces, como lo vemos acá, hay varios tipos de driver que podemos utilizar dependiendo de lo que queramos. No solamente se basan en cosas básicas, pueden ser otras avanzadas. Por ejemplo, el Mokupansi es una simulación, es un driver que nos permite hacer una simulación de la casa mientras no estamos en ella. Entonces, ¿de qué se trata este driver? Este driver lo que hace es, haga de cuenta que fuera una grabadora en la que él graba ciertas condiciones de la casa durante 6 días y esas condiciones después las reproduce en el momento en que nosotros queramos lanzarlas. Esto es útil, por ejemplo, si yo estoy en mi casa una semana, pero resulta que me voy de viaje la siguiente semana, entonces, por ejemplo, si yo desactivo la alarma, el sistema de Mokupansi empieza a hacer funcionar, empieza a grabar todo lo que yo hago y cuando yo activo la alarma, él empieza a hacer un playback o empieza a hacer el play de lo que él reprodujo o de lo que él grabó durante ese tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo activo la alarma y salgo y me voy, después de, no sé, en la tarde o en la noche, empiezan a prenderse las luces solas, empieza a hacer ciertas funciones basadas en las grabaciones que se hicieron antes. Entonces permite simular una persona o permite simular
que la casa está habitada y que está funcionando y que está haciendo cosas. Este Mocupansi puede funcionar con iluminación, con persianas, con ciertas fuentes de audio, dependiendo de la zona donde esté. Entonces es un driver muy interesante cuando queremos hacer un simulador de ocupación o simulador de que alguien está habitando la casa. Tenemos lo que es la parte de, obviamente, los ventiladores, la parte de ventiladores de techo, la parte de chimeneas, la parte de pisos radiantes, que son los calefactores que existen en el piso, donde podemos también colocarles tiempo y funcionar con ellos. Tenemos, por ejemplo, un driver que es el RGB Lite, que te permite jugar con condiciones, por ejemplo, si estamos hablando de Philips Hue y queremos tener ciertos colores o ciertas funciones, entonces podemos hacer que el bombillo cambie de colores dependiendo de la secuencia que yo le dé, ¿sí? El snapshot, que espero que alguno lo haya utilizado, que es algo muy interesante. El snapshot es un driver que me permite a mí hacer lo mismo que el Mocupansi, pero en versión instantánea rápida. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo estoy viendo una película y la película está reproduciéndose en el Apple TV con la luz al 20%, con el aire acondicionado al 21%, a 21 grados, y tengo ciertas luces de la zona que están activas, yo podría hacer un screen, un snapshot, tomar esa imagen y, por ejemplo, si alguien toca el timbre, entonces yo cambiar esa imagen completamente a luces encendidas, switcheo la fuente a la fuente de, o a una cámara que yo tenga, etcétera, y después de un momento vuelvo otra vez al estado anterior de donde estaba esa habitación. Eso, por ejemplo, es lo que hace el snapshot. El snapshot toma una foto instantánea de las variables del cuarto, si la cortina estaba cerrada, si la luz estaba al 20%, si el aire acondicionado estaba X o Y, y lo que hace es que yo modifico esa escena por X o Y motivo y luego vuelvo y retorno al estado anterior. De eso se trata el snapshot. Y son Oye, cosas muy interesantes, ¿sí? mi querido Juan Pablo, eh, ¿hay alguna lista de todos estos skills y drivers que están disponibles para que la gente pueda como visualizarlos y saber qué es lo que hay, qué existe? Podemos, o sea, estos te los puedo compartir, prácticamente están la mayoría. eh, Sin embargo, podríamos, lo que yo recomiendo mucho es, si ustedes entran aquí a la parte de, están viendo toda mi pantalla, ¿cierto? Cierto. Si ustedes entran aquí a la parte de Composer, siempre en la Atentos, parte de señores. Search pueden buscar, dependiendo de lo que quieran, por ejemplo, pueden buscar por el tipo Experience Button, lo que es la parte, por ejemplo, de Control 4. Entonces, todos estos son los drivers que hay de Experience Button, donde yo puedo ver, por ejemplo, hay algunos que son más viejitos que otros, pero, por ejemplo, el relay del Door Controller, entonces, por ejemplo, si yo quiero controlar una puerta, o si yo quiero controlar un screen, si yo quiero controlar ciertos, un gate, una puerta, un portón frontal, todo esto, la ventaja de estos drivers es que estos drivers nos permiten tener, por ejemplo, más información. Si yo tengo, por ejemplo, el de Gate, yo puedo utilizar sensores para saber y puedo enlazarlo con ciertos sensores que yo tenga en mi sistema para darle más información al driver como tal y al icono. Entonces, por ejemplo, una puerta de garaje me puede indicar si la puerta de garaje está abierta o está cerrada en el icono. ¿Por qué? Porque tiene sensores y yo le puedo acoplar sensores que me van a decir si la puerta está abierta o si la puerta está cerrada. Entonces es un tiempo real, un feedback de cómo está la puerta. Ok, pero ve, ahí te va. Hay gente, por ejemplo, que no va a estar programando, que va a estar tratando de hacer, digamos, la labor de venta con el cliente. Y tener ¿Sí? una lista de estos skills le puede ayudar a, a cerrar su venta, ¿no? Son cosas padres que le puede enseñar al cliente que se podrían hacer en su sistema y cómo se vería, y no necesariamente es alguien que esté adentro de Composer, tal vez es un paso antes cuando están diseñando o vendiendo un sistema. No sería malo, Juan Pablo, que hiciéramos una lista muy, muy sencilla, o sea, tal vez solo el nombre y la foto del driver para que la gente los ubique mejor, sepa que existen y qué hacen y puedan empezar a
mentalizarse de ocuparlos y a ofrecerlos. ¿Qué te parece? Sí, puede ser. O sea, ¿hay alguna lista donde alguien diga, oye, pues yo quiero ver qué skills hay? Voy a buscar una lista. ¿Existe? Sí, es justo, estoy tratando de buscar y acordarme. Hay una lista que salió en, hay una lista que salió en una de las revistas acerca de Control 4, donde decía 84 programaciones que puedes hacer para tu cliente, algo así. Creo que eran como 84. Entonces, entre ellas el artículo mencionaba cosas básicas como escuchar tu canción favorita o ciertas, o sea, tal cual como lo dices, simplemente un fragmento de lo que se podría hacer, como activar un sensor por ocupación o prender una luz por un momento determinado, algo Ok, así. Lo voy a buscar y se los voy a compartir para que ustedes lo puedan tener. No órale, recuerdo exactamente. si me haces el favor de compartírmela, la traducimos al español y se las pasamos a todos como en un PDF rápido, que sea como Míralo una acá guía. ya. Oye, me No sé preguntan si si quieres ver. si el skill que presentaste ahorita de RGB funciona únicamente con Philips Hue o si funciona con otros sistemas. No, la ventaja que tiene es que cada luz, cada botón, por decirlo así, cada bombillito amarillo, bombillito azul, bombillito rojo, es una acción que se puede hacer y se puede programar. Entonces, cada que tú pasas o saltas entre el bombillo de color, realmente lo que estás haciendo es que estás llamando a una escena o estás llamando a una programación. Entonces, tú le podrías decir que fuera cualquier cosa. Excelente. Mira, por ejemplo, este es el artículo del que hablaba, que son 78 ideas para Home Automation, donde por ejemplo arranca hablando acerca del Smart Lighting Ideas, entonces tú puedes aquí seleccionar, ¿sí? Son como escenas básicas que tú puedes tener en cuenta. Ok, Está la parte de música, está la parte de me puedes, entretenimiento. me puedes copiar ese link y me lo pegas aquí en el chat general donde todos pueden verte? Chat general. Hasta abajo de tu panel de control dice chat y ahí puedes pegarlo. Ahí lo pegué. Eso. Ahí lo tienen todos ustedes. Igual lo vamos a traducir al español y vamos a tratar de ponerle una foto con algún icono, como presentó Juan Pablo, a los más interesantes, para que ustedes tengan una guía rápida y puedan ofrecer esto a sus clientes. No te interrumpo más, mi querido Juan Pablo. Ok. Sí, ahí pueden Ah, ver que hay ideas muy interesantes y hay muchas opciones que se pueden hacer hasta con control de voz, qué podría hacer yo, etcétera, etcétera. muy bien. Ok. Alguien pregunta ahí si Alexa está en español en México. Sí, ya está en español para Control Sí, 4 también. correcto. Ajá. Bueno, entonces siguiendo por acá, tenemos lo que es la parte, por ejemplo, de este otro driver que nos permite, o sea, dentro de la parte de driver, como podemos eh, resumir todos estos drivers, es que tenemos muchos botones de experiencia que pueden ofrecerte soluciones para ciertas cosas que estás haciendo, como es, por ejemplo, cosas extrañas como, por ejemplo, la fuente, o por ejemplo, una bomba, o por ejemplo, el sistema de aspersores, y que son un icono mucho más bonito y mucho más decente a lo que teníamos antes en versiones anteriores como tal. Entonces hemos ido depurando un poquitico esas imágenes, depurando un poquitico esos iconos para que sean mucho más interesantes. ¿Sí? Tenemos también sistema de riego. Este, por ejemplo, hace parte del otro de lo que es la parte de los aspersores. Entonces, en los aspersores yo puedo tener control del aspersor, pero en la parte del sistema de riego puedo ya hacer ciertas programaciones donde le puedo decir que reproduzca o que pare, se lo puedo colocar al cliente como tal en el home, ¿sí? Entonces esto es muy interesante para jugar con ellos y pueden ser ciertas programaciones que les pueden ayudar mucho para el cliente. Algo que es muy interesante es eso, es Control por siempre está en tratar de hacerle, o siempre una de las labores más importantes de Control for es tratar de hacerles a ustedes la instalación y la puesta a punto mucho más fácil. Entonces existen muchos drivers que lo que permiten es reducir el tiempo de programación y tratar de minimizarlo de una manera mucho más efectiva
como por ejemplo lo que es este Security Light. No sé si ustedes en algún momento han hecho, por ejemplo, un sensor de movimiento en un pasillo donde enciende la luz del pasillo por determinadas condiciones o por determinado tiempo. Entonces muchas veces teníamos que entrar al sensor de movimiento, en el sensor de movimiento decir, cuando detecte el movimiento, entonces encienda la luz y restar el temporizador de 60 segundos. Y después cuando deje de censar, entonces restar el temporizador. Y luego que cuando el temporizador expire o ya pasó su tiempo, entonces apague la luz. Entonces, esos son como 3 o 4 líneas de programación de que yo tengo que hacer para hacer, por ejemplo, un sensor de movimiento, y eso que es básico sin tener un override o sin tener un estado anterior o cosas más. Lo que podemos hacer con el Security Light, por ejemplo, es tener un sensor de ocupación, podemos decirle cuál es el sensor, podemos darle el tiempo que queremos y podemos decirle si cuando termine el tiempo o expira el tiempo va a volver a un estado apagado o va a volver a un estado anterior. Entonces, simplemente si yo quiero, tengo un corredor y en el corredor tengo un sensor y tengo una iluminación, simplemente meto este driver le digo quién es el sensor de movimiento que me va a detectar, cuánto tiempo le voy a dejar encendida la luz y cuál es la luz que yo voy a ejecutar en esta acción, y ya, eso es lo único que tengo que hacer. Otra de las cosas que me permite, por ejemplo, el Security Light es que yo lo puedo activar o desactivar por programación. Entonces, por ejemplo, yo puedo coger en un calendario y decirle que a las 6 de la tarde me active el Security Light y a las 6 de la mañana me lo desactive. Eso significa que entonces el sensor de movimiento del corredor solamente me va a funcionar de 6 de la mañana, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Entonces son cosas que hacen que la programación sea más fácil, sea mucho más entretenida, que ustedes puedan hacer una programación rápida de todo este tipo de eh, acciones o de este tipo de cosas que queremos hacer y queremos ofrecerle al cliente. ¿Sí? Ahorita podemos mirar un poquitico más acerca de lo que es la parte de, si lo miramos de una vez, lo que es la parte, por ejemplo, del Security Light. Por aquí, ajá, es este que tenemos acá. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos seleccionar qué tipo de luz es la que va a funcionar en este Security Light. Puedo seleccionar también el sensor, qué sensor es el que me va a utilizar, el sensor de movimiento, qué sensor de movimiento es el que me va a permitir hacer esa acción. Puedo hacerlo también con el doorbell, ¿sí? Con el DS2, yo puedo seleccionar un sensor del DS2 o un botón del DS2 o el DS2 como tal, y puedo coger y colocar tiempos, puedo manejar ciertas características, activarlo, desactivarlo, etcétera. Entonces es algo muy interesante que puedo y les invito a que ustedes hagan muestras. Es muy importante que aprovechemos este tiempo en el que estamos confinados y en el que estamos encerrados, y si podemos tener un equipito de Control 4 en la casa donde podamos hacer este tipo de escenas, de hacer estas pruebas, no necesariamente tienes que tener un sensor de movimiento pegado en el corredor y una luz pegada en el corredor, puede ser simplemente un sensor encima de tu escritorio y un bombillito o un relé que te active ciertas funciones como para uno jugar un poquitico desde el punto de vista de técnicos. O sea, lo estoy diciendo para los técnicos que pueden estudiar y pueden aprender un poco más de todo este sistema mientras estamos guardados en casa. Ok. Tenemos entonces algunos otros iconos, como es por ejemplo el extractor para el baño, que es algo muy importante porque pasa exactamente lo mismo. Muchas veces tenemos el extractor conectado a un relé del módulo de relés porque está empanelizado, o tenemos el extractor conectado a un switch que está en el baño. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo llego y entro al baño y prendo la luz y hago mi necesidad, y cuando salgo, entonces prendo el switch del extractor. Si es la visita, ¿cómo sabe que tiene que prender la luz y prender el extractor? Eh, ¿No sería más fácil si yo hago una programación donde yo prendo la luz y cuando apago la luz enciendo el extractor por X tiempo, o prendo la luz y automáticamente enciende el extractor? Entonces, lo primero es que yo puedo colocar el driver del extractor y puedo hacer programaciones en las cuales yo pueda coger y decirle, bueno, entonces ya cuando prenda esto,
enciéndame el extractor por X momento. O esto me va a permitir también, este driver me permite que en la interfaz del cliente pueda tener un extractor y pueda saber el extractor que está corriendo y en cuánto tiempo se va a apagar. Entonces es algo muy interesante porque me permite tener información también de cómo están los equipos. Puede que mucha gente no quiera que sea visible, por ejemplo, si yo estoy en el home del comedor, pues que yo vea un extractor ahí rodando y que me muestre cómo está, pero yo puedo crear un room que se llame dashboard o que se llame, por ejemplo, sensores o que se llame casa general, donde yo pueda tener toda esta información de sensores, de extractores y todas estas cositas, donde el cliente pueda entrar a ese room y pueda coger y hacer eso. Es prácticamente algo muy similar a lo que yo les estaba mostrando acá. Yo tengo, por ejemplo, todos estos drivers de muestra, los tengo, pero los tengo basados en un room, que ese room yo lo habilito y pues simplemente tengo como una información general de todo lo que yo quiera, no solamente basado en el room donde estoy, sino en otros room de la casa o en otros cuartos de la casa. ¿Sí? Vamos a avanzar aquí. Tenemos el botón de escenas. Este es uno muy interesante. No sé si alguno de ustedes lo ha utilizado. Es un driver que realmente tiene mucha funcionalidad. Lo que pasa es que es un poquito engorroso de trabajar desde el punto de vista de edición, más no de funcionalidad. ¿Alguno de ustedes ha trabajado con el UI button? No sé si Albert me puede informar si alguien alzó por ahí la mano. Sí, 3 personas. Tres 4, personas. Ok, cuatro. 5, 4. ¿Sí? Yo creo que el, Ah. el último se echó para atrás. 5. Que sí, que no, que sí, que no. Bueno, entonces este driver es muy interesante porque este driver, más que ser un botón de colores, donde yo tengo el botón verde, el botón amarillo, el botón blanco, el botón de apagado, que es el del extremo derecho, más que yo tener esos botones de colores, lo que realmente queremos ofrecer con este botón de escenas es escenas o son estatus como tal de alguna escena o alguna cosa que yo quiera crear. Entonces, inicialmente él viene en estos botones de colores donde yo puedo escoger qué botón quiero que haga cierta función. Y lo que yo hago es que cuando yo presiono en la interfaz ese botón, pues ese botón me va cambiando a verde, a amarillo, a blanco, a rojo, a naranja, a azul. Entonces, ¿qué significa eso? Realmente para un programador es que tengo un botón que tiene múltiples estados. ¿Esto para qué es muy útil? Esto es muy útil para cuando yo quiero hacer programaciones de escenas. Entonces, no necesariamente tiene que ser ese icono. Puede ser un icono que tal como este, donde este es el apagado, este es el prendido con música y este es el prendido con video. ¿Sí? Entonces, devolviéndonos un poquito, imagínense que estemos en un baño, en el baño de la alcoba principal, en el baño de una casa que tiene jacuzzi, que tiene eh, televisor, que tiene audio, que es esos baños súper chéveres donde hay dos lavamanos, una super ducha gigantesca que tiene ducha arriba, abajo, izquierda, derecha, que tiene un jacuzzi o que tiene una bañera super hiper mega. Resulta que el cliente llega a hacer alguna cosa, no nos fijemos en el icono, pero resulta que llegó a escuchar música. Entonces él simplemente presiona el botón hasta que vea el iconito con los signos de música, entonces automáticamente hace que la zona se active la música o la playlist que él quiere. O resulta que no, él lo vuelve y lo presiona y entonces ya cambia a video, entonces le enciende el televisor y le coloca lo que él quiere. Entonces, ¿a qué nos referimos o a qué quiero que ustedes vean la funcionalidad de este botón o de este driver? Es que ustedes pueden editar la imagen y ustedes pueden hacer que esa imagen sea cualquier tipo de imagen de acuerdo a lo que ustedes quieren. Puede ser una escena donde yo tengo, por ejemplo, una cajita de popcorn o de crispetas o de, ¿cómo le llaman ustedes allá? Popetas, no, Palo, palometas, palom- palomitas. palomitas. O sea, no tiene que ser una caca escuchando música. Exacto, correcto. Entonces puede ser, por ejemplo, una cajita de palomitas vacía, que simplemente signifique que esté apagado,
y puede ser una cajita de palomitas llena que indique que está funcionando y que estás viendo en modo cine. O puede ser, por ejemplo, dos botellas de vino, o puede ser, por ejemplo, una mesa sin nada, y puede ser otro icono con una mesa con dos botellas o unas copas que indique que estás en una escena romántica o que estás en una cena. Entonces, desde ese punto de vista hay muchas funcionalidades. Mm, Si entramos aquí, por ejemplo, estos son algunos drivers que han hecho, eh, no sé por qué a los brasileros, estos me los regalaron y me los pasaron de Brasil. No sé por qué les gustará tanto el baño con funcionalidades. Se nota que hacen muchas cosas en el baño, que Yo quede creo aquí que eso entre es para nos. que eso parece como un papel de baño, yo creo que lo utilizan para pedir papel cuando se les acaba, ¿no? No, 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 esto significa que es el baño, pero entonces, por ejemplo, cuando yo lo presiono una vez se enciende, cuando lo presiono otra vez hace música y cuando lo presiono otra vez tengo video. Entonces, eso significa que tengo cuatro funciones en ese icono y esas cuatro funciones lo que hacen es apagado, encendido, seguro la luz del baño me encendió, encendido con música y encendido con video. Lo Estaba mismo la mejor mi parte de la idea. ducha. Mi idea estaba mucho mejor, mi querido Juan Pablo. Bueno, está bien. Lo mismo la parte del baño, por ejemplo, baño con ducha y música o baño con video, ¿sí? Este es el que ya habíamos visto. El churrasco, por ejemplo, no sé cómo le llaman en México, cómo le llaman a la parte del barbecue. Le decimos parrollete, Parrollete, parrollete. porque por ejemplo en Argentina es el quincho, no sé si Fernando está por ahí, que creo que debe ser 100% carne, pero el quincho o el churrasco, entonces yo puedo coger y mostrar modo churrasco, tengo el churrasco, estoy activo, o el churrasco con música, o el churrasco con video, ¿sí? Entonces, los iconos pueden ser tal cual como ustedes quieran, pueden ser tan reales como una imagen, pueden ser simplemente Pero diagramas. ¿quién edita estas imágenes? Ustedes como programadores lo pueden hacer. O sea, pero Entonces, ya les voy en a qué mostrar, programa? exacto, ya les voy a mostrar cómo. Lo más importante que deben de tener en cuenta aquí es que el driver permite hacer, o sea, el driver está diseñado para tener múltiples funciones en el mismo icono, ¿cierto? Entonces, puede ser cerveza llena, que significa que, por ejemplo, es modo reunión, modo fiesta, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer ciertas funcionalidades con el driver como tal. Ahora, la pregunta que me haces, ¿qué necesito yo para hacer esto? Entonces, primero necesito el UI key, que es el driver que yo quiero utilizar. Voy a buscarlo por acá. Entonces, vamos a buscar UI key, que es este driver como tal. Ustedes le pueden dar clic derecho, le pueden decir download driver para que lo descargue, para que descarguen ese driver que está online, se vuelva local, Y ¿cierto? este driver lo hizo Control 4. Ese driver, el general, el base, el predeterminado, por decir así, el template es de Control 4, correcto. Muy ¿Sí? bien, hagan sus Eh, creaciones, señores, y las vamos a estar compartiendo. Luego, si quieren, hacemos un concurso de quién hizo los es más, drivers. si alguien ya ha hecho uno y no lo puede compartir en México, yo creo que merecería un premio. Sí, yo también creo que merecería un premio y estoy dispuesto a darlo ahora. Entonces, el que nos envíe un UI button modificado. Hay que tener en cuenta dos cosas. Una cosa es este UI button que permite tener varias funciones, pero existe también el de escenario, que es el siguiente que vamos a ver más adelante. El de escenario es solamente dos acciones, es encender y apagar. Por ejemplo, esta cava. Entonces yo cogí el driver de escenario y le coloqué la cava apagada y la cava encendida. Entonces es una funcionalidad que me permite tener, son dos tipos de driver que me permiten funcionar de acuerdo a lo que yo quiero. Entonces cuando yo ya tengo el UI button, no sé dónde lo tendré, cuál será. Vamos a coger cualquiera de estos.
A ver, aquí, esto dice. Entonces yo le digo, por ejemplo, que me abra el folder de los drivers, donde está ese driver, que es aquí, este es el driver, este es el archivo de ese driver. Yo simplemente copio ese archivo. El objetivo es que ustedes lo puedan copiar. Simplemente yo entro, por ejemplo, a una carpeta, en la carpeta lo pego, y si ustedes se dan cuenta aquí, este archivo tiene una extensión C4Z. Entonces lo que yo hago es que yo modifico esta extensión C4Z y le coloco zip. Cuando yo le coloco zip y le digo que sí la quiero cambiar, esto se convierte en un archivo comprimido. Y si yo extraigo los ficheros, yo voy a poder ver la información del driver y voy a poder ver dentro de ella los iconos que utiliza el driver, que son todos estos. Entonces, lo que yo puedo hacer es que yo puedo coger y cambiar este magenta, lo puedo cambiar por el icono que yo quiera, que sea, no sé, una Coca-Cola, una cerveza, un vino, o que sean escenas, las puedo reemplazar y yo puedo hacer que, por ejemplo, el azul sea la escena de la mesa sin nada, el cian sea la escena de la mesa con una botella de vino y copas, que signifique que estás en modo reunión, y puedes hacer que el magenta sea con una pantalla, con un video, o puedes cambiar, puedes decir que, por ejemplo, una zona, que sea, por ejemplo, no sé, que muestres un balón de fútbol, significando que es la cancha que tiene tu casa, o, bueno, eso ya es ser demasiado grande, pero la alberca, por ejemplo, una piscina, y la piscina, por ejemplo, entonces estar la piscina sola y aquí, por ejemplo, tener la piscina con música, aquí tener la piscina con video o tener la piscina con una copa de vino o tener la piscina con X o Y. Entonces, lo que me permite esto es que este mismo botón me puede tener múltiples funciones, ¿sí? Muy bien, o sea, Entonces, si entiendo bien, el driver viene precargado únicamente con los botones que acabamos de ver, que son los botones de colores. Y correcto, estos son los botones en el sistema que van a estar cambiando cuando nosotros vayamos seleccionando la escena. Lo que nosotros exacto. tenemos que hacer es reemplazar estos iconos con imágenes que queramos poner. Por ejemplo, podemos buscar alguna animación en PNG de, del peje y podríamos tener un icono en nuestro sistema que sea el peje dormido y el peje despierto, o el peje contento o el peje triste. ¿Es ¿Y qué es correcto? el peje? Es nuestro presidente. Ok, entiendo. Es nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Ok, excelente, sí, exacto. ¿Es Entonces, correcto si lo que digo? miramos, sí, O correcto, sea, si miramos estas el... imágenes, perdón que te interrumpa, estas imágenes de la regadera, de la caca, del churrasco, son imágenes que alguien encontró en internet y las sustituyó por los botones de colores que tienes atrás. Es correcto. Pueden ser, o Ahora, sea, usted, sí, dale, sí. los simbolitos de la música y los simbolitos de la tele que salen ahí, también los tuvo que haber agregado esa persona haciendo la misma imagen 4 veces. O sea, tuvo que haber Exacto. hecho una imagen de un vaso de cerveza vacío, luego una imagen de un vaso de cerveza lleno, luego una imagen de un vaso de cerveza lleno con musiquitas con notas musicales, y luego un vaso de cerveza lleno con una televisión atrás, y estas 4 imágenes las sustituyó por los botones que vienen precargados, y así se va haciendo el cambio de escenas, ¿es correcto? Correcto. Entonces, a lo que voy, o lo que prácticamente resumiste con eso es que no necesariamente, o sea, ya el icono o ya el driver o ya el botón que me va a aparecer a mí en la interfaz, ya va a depender de lo que ustedes quieran. O sea, pueden hacer que el efecto del botón sea un efecto colorido, que sea un efecto muy, pues eso ya va a depender obviamente de qué tantas características tenga el programador o el integrador, o si por ejemplo el integrador tiene un o si por ejemplo la empresa tiene una sección de marketing y publicidad, tranquilamente el publicista puede hacerle un icono de lo que quiera, como quiera, con lo que quiera. Pero también lo que tú dices, en Internet podemos encontrar muchos iconos que simplemente son para descargar y utilizar. Y yo puedo utilizar iconos tan sencillos como blanco y negro, como color, como cosas que sean tipo fragmentos o tipo marcados,
Pues, o sea, ya lo que ustedes pueden hacer es más, pueden hacer que la interfaz sea una interfaz mucho más sobria, con un simple color y con un simple silueta del dibujo, o pueden hacer que sea colorido. Eso ya es dependiendo de la creatividad de cada uno de ustedes. Pero entonces a lo que vamos es que lo importante es que ese botón que me están viendo acá, que se llama Custom Button, es un driver que cambia, cada que yo lo presiono, va cambiando de estado. ¿Cierto? Entonces va cambiando dependiendo del estado que yo quiera. Y ese estado que cambia es un estado que yo puedo colocarle un icono y yo puedo hacer que sea de una manera diferente. Y cuando yo entro a Composer y voy y busco el UI button, por Ya ejemplo, me están vamos a utilizar. mandando, ya me están mandando a alguien que acaba de reemplazar a esos botones por el icono del coronavirus. Se los Ah, adelanto. bueno, excelente. Entonces, mira, por ejemplo, acá, en estos que ya habíamos hablado del churrasco, de cerveza, de baño, o de, por ejemplo, el papelito de toilet, entonces yo le puedo decir si es clicleable, o sea, que si yo puedo presionarlo varias veces, puedo decir si el siguiente va a ser el off o cuál va a ser, puedo decirle cuál de los colores no va a utilizar. Entonces, por ejemplo, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tienes 12, 13 opciones. Ese botón puede hacer 13 escenas diferentes, pero si de pronto tú no quieres que sea de 13, sino que quieres que sea de 4, entonces yo simplemente le digo qué escenas no voy a utilizar, ¿sí? Y obviamente ya en la programación, cuando yo me vaya a programar el icono como tal, pues yo ya le puedo decir cuál color fue el que yo seleccioné y qué programación me va a hacer en ese color, ¿sí? Muy bien. Me acaban de mandar una foto de un hermoso control remoto NIO que tiene tres, eh, tres de estos custom buttons. Te la voy a compartir, Juan Pablo, a tu WhatsApp o te la Dale. mando por mail. ¿Cómo es más fácil que le enseñes? Sí, puedes hacerlo por WhatsApp. Ok, a ver, checa tu WhatsApp. Y tú me dices si eso califica o no. Vamos a mirar a ver. Creo que me llegó. Ahí me escribiste, pero no me ha llegado nada. Mm, ya te lo mandé y ahorita te debe descargar. Es un control NIO que tiene los iconos del PlayStation, del Nintendo Switch y de otra consola de videojuegos. No sé si estos iconos ya vienen precargados en el sistema de Control Core o Sí, es- realmente está... no, esos son los que vimos acá inicialmente en esta función, donde yo tengo los nuevos iconos de Experience Button, que son estos que están acá, de Chromecast, de un computador, de PlayStation 4. Vamos a ver si son esos o si realmente los editó y hizo cosas diferentes. La gran diferencia es que los botones cambian de estado, o sea, tienen varios estados. Correcto, y es lo que estamos buscando, ¿no? Que cambien de Y es estado. lo que estamos buscando. O sea, lo que estamos buscando es el integrador que haya cogido el UI Key Status Button, que es el driver, y haya cambiado estos iconos clásicos y predeterminados por algo interesante, como el que tú dijiste del presidente Andrés Manuel en, López Obrador, el en peje. diferentes, el PG en diferentes opciones. Ok. Si quieres, ¿sabes qué? No me había dado cuenta, pero el tiempo lo tenemos encima, Ok. así que si quieres, date. Igual sigues tú después de este webinar, entonces no tenemos mayor Listo. problema, pero Entonces, sí hay que evolucionar, sí hay que avanzar. sí hay que darle. Bueno, entonces, simplemente mi recomendación es, se van a la parte de portal de dealer, ¿cierto? Y ustedes todos tienen acceso a él. ¿Me escuchan bien? Bien, muy bien. Se van a la Los que parte no, de educación. En la parte de educación van y buscan los Smart Skills.
Y en los Smart Skills buscan los Experience Button. Entonces aquí aparece cómo configurar un ventilador de techo, cómo configurar el fireplace, el flame, Voltana. Pues aquí van a encontrar todo lo que es la parte de los Experience Button. Y hay uno de ellos que es este, que es customizar el icono de un Experience Button. Entonces aquí en este Smart Skill les pueden explicar en 5 minutos cómo se edita y cómo se cambia el icono a lo que ustedes quieren. ¿Sí? Entonces, obviamente, adicional a eso, pues simplemente hay unos pasos, que es, por ejemplo, descargar el driver, que fue lo que hicimos ahorita, editar el archivo XML, que es este archivo que yo les mostré acá. O sea, cuando yo extraigo el driver y yo le cambio la extensión a zip, él me muestra estos archivos y uno de ellos es el XML, que esto lo pueden abrir con cualquier Abre editor. la foto que te eh, acabo de mandar. Ok, les propongo, señores, que se pongan de creativos, que nos hagan el favor de crear un driver de este tipo y en el webinar del próximo viernes vamos a revisarlos y haremos una votación de cuál es el más original y esa persona se ganará un control remoto de NIO. Asimismo, vamos a compartir entre ustedes todas las creaciones que hagan para que todos puedan utilizarlas. Y si te fijas, no, la imagen que tienes, sí, exacto. Exacto. Por ejemplo, pero ese Apple TV que aparece ahí en azulito, es un Apple TV infrarrojo que está en un foro de Control 4, del que no es oficial sino de otro, que se llama C4 Forum. Ese, por ejemplo, es un driver muy interesante para cuando uno quiere utilizar el Apple TV en la versión infrarroja. Pero, por ejemplo, el Sony PlayStation, el Nintendo y esos Wii, no sé si los hizo la persona, pero son pero muy interesantes porque sí fueron modificados. no tienen, no tienen actividad, solo prenden y No, apagan, ya me dijiste. exacto. Solo cambian Eso el sí, icono. Nosotros exacto, estamos simplemente eso. buscando los que cambian, los que son interactivos. Vete a la segunda foto que te mandé y te presento el icono del peje lagarto. Ese es nuestro presidente. Alguien rápidamente, llamado Samudio, ha creado un icono del peje. No sé en qué tipo de programación alguien pondría eso en su casa y le gustaría estarlo viendo todos los días en sus touchscreens, pero pues ahí lo tienen. Hagan sus Bien. drivers, hagan sus creaciones, los revisamos el próximo viernes y damos un NIO a la persona que diseñe el mejor y luego compartimos todos para que puedan utilizarlos. Ok, entonces para esa tarea tienen el Smart Skill que les mencioné, que es este que está acá, que les pueden explicar. Tienen adicional artículos donde explican qué programas utilizar y cómo se puede hacer, que es otra muy interesante. Y espero que no es difícil, es simplemente, yo creo que lo difícil de la edición del driver es en buscar las imágenes que realmente hagan que la experiencia sea interesante. O sea, ustedes pueden encontrar unas fotos feas, con fondo cualquiera, pero pueden, por ejemplo, encontrar unas imágenes con PNG, que es decir, sin fondo, pueden hacer que la imagen sea tan bonita como miren estas, por ejemplo, pues son decentes, son iconos que realmente valen la pena mostrar en una interfaz. Obviamente yo podría colocar una imagen mucho más burda y mucho más sencilla, pero no tiene sentido pues tampoco hacerlo simplemente con cualquier imagen. Listo. Ok, entonces aquí están como los pasos. Este, por ejemplo, es uno de los editores de texto que se utilizan. Simplemente se llama Sublime, pero es un editor de texto que te permite la diferencia, o sea, tú lo puedes hacer en un bloc de notas. La diferencia con un editor de texto es que te va a marcar los comandos y las funciones que están en diferentes colores. Entonces, te permite que sea mucho más fácil y manipulable el archivo. Bueno, y continuando con esto, entonces, y para avanzar un poco, entonces tenemos los diferentes, como las bombas, por ejemplo, tenemos contadores o temporizadores. Este, por ejemplo, es el de escenario. Este, la diferencia que existe con el de status button es que este solamente tiene dos estados, encendido y apagado, mientras que el status button, que es el que vimos atrás, tiene 13 estados diferentes. Entonces, esas son las diferentes opciones que tenemos. Esto, por ejemplo, es
este es el que yo creé, por ejemplo, para una cava, entonces simplemente cava encendida, cava apagada, o tú puedes hacerlo para la robotina o para la vacuum, para la parte de la aspiradora robótica, le puedes colocar aspiradora robótica encendida, aspiradora robótica apagada, etcétera, pues dependiendo de lo que quieras. ¿Sí? Algo que es muy importante es que todos estos drivers se pueden encontrar por la categoría de Experience Button, como lo vimos ahorita en Composer. Todos los drivers cuentan con la documentación completa en la ventana de propiedades. Ustedes pueden irse a la ventana de propiedades de documentación y revisar exactamente de qué se trata el driver. Algunos drivers se pueden asociar con interruptores, sensores de movimiento, relés, etcétera. Los Experience Button pueden ser visibles, o sea, ustedes los pueden hacer visibles en cualquiera de las funciones. O sea, pueden hacer que un Experience Button se vea en Watch, pueden hacer que un Experience Button se vea en Listen, pueden hacer que un Experience Button se vea en Confort o se vea en Seguridad, en cualquiera de las opciones. Y los Experience Button vienen ocultos por defecto. O sea, cuando ustedes agregan un Experience Button o un driver de Experience Button al Composer, él por defecto viene oculto. Entonces ustedes tienen que ir a la pestaña de navegación del cuarto y habilitarlo para que sea visible en los lugares donde ustedes quieran. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí o alguna duda? Sí, muchísimas. A Muchísimas. ver, me voy a ir un rapid fire. No, vamos a contestarla súper rápido porque ya empezó el webinar de networking, pero hoy tenemos todo el tiempo que quieran. Entonces, lo que sí es que quiero migrarme al otro webinar porque puede haber gente conectada ahí esperándonos. Vamos rápido a Sí. contestar algunas preguntas y nos cambiamos de webinar, ¿va? Ok. Me dice, perdón, es que hay muchísimas y voy a tratar ¿O de por qué no las contestarlas. copias todas y nos migramos no sé si las puedes seleccionar y pegar en algún lado y nos migramos al nuevo webinar y ahí las resolvemos, arrancamos resolviéndolas, Ok, déjame, o como como tú quieras. sí, voy a tomar unos screenshots y nos la llevamos y empezamos a contestar ahí. A ver, ¿escucharon? Sí, claro. Estoy tomando fotos. Ok. Muy bien. Muchas gracias a todos. 153 personas que están conectadas, las quiero conectadas inmediatamente en el webinar de networking por Package y Arachnis. Estoy Ponlo ahí en copiando el, el en link. el chat. Exacto, para que entremos de una Sí, vez directo. estoy copiando el link, se los estoy pegando en el chat para que luego se metan. Ya lo tienen ahí. Y entren a platicar con nosotros. Gracias por estar aquí y mato este podcast en 3, 2, 1.